Y hoy yo quiero hablar sobre avivamiento. El título de este mensaje es Avivamiento. Y quiero leer un versículo que se encuentra en el libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Bendita la palabra del Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gloria al Señor. Bendito sea todos los hermanos que están conectados y escuchando esta poderosa palabra. El Señor me estaba hablando y solo me decía una sola palabra: avivamiento. Entonces yo decidí estudiar un poco sobre ese tema para entender qué era lo que Dios quería hablarle a la iglesia. Amén. Pero al abrir mi concordancia, se me traba la lengua. No encontré la palabra avivamiento, sino la palabra avivar, basada en Salmos 119, versículo 37, que dice: aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Y por supuesto, basada en Habacuc, capítulo 3, versículo 2, que lo leímos anteriormente, que dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, que dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La palabra avivar, que viene del hebreo de kraía, raíz primaria, quiere decir vivir, avivar, conservar, criar, dejar, guardar, infundir, mantener, otorgar, preservar, reanimar, resucitar, revivir, salvar, sanar, vida, vivificar, vivir o vivo. En el griego, anasopureo, volver a encender. Wow. Volver a encender, avivar. Entonces, la palabra avivamiento sí aparece en el diccionario común y aparece con esta definición, con el concepto de avivar o accionar, avivarse. Amén. Y sabes que hoy en día se ha tergiversado la palabra avivamiento, creyéndose que un avivamiento es la manifestación espiritual al nivel de prodigios, como por ejemplo sanidades, las supuestas borracheras y risas del Espíritu Santo y otras manifestaciones extrañas que no tienen nada que ver con el mover del Espíritu Santo y que son manipulaciones del hombre para mover las emociones de aquellos que andan buscando una experiencia mística y sobrenatural con Dios. Si usted no se ha dado cuenta, eso sucede hoy mucho. La gente va a supuestamente congresos de avivamiento y allí lo que ocurre es un mover de las emociones, empiezan a manipular, empiezan a empujar las personas, empiezan supuestamente a impartir, que no imparten nada bueno porque lo único que sabe impartir es el Espíritu Santo, y empieza la gente a reírse y empiezan a hacer tantas cosas que se salen de lo que verdaderamente es el mover y la unción del Espíritu Santo y le llaman avivamiento. Pero yo siempre digo que para el creyente no debería ser sorpresa la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se mueve, no debería ser considerado en nosotros como avivamiento, ni algo sobrenatural, porque si nosotros somos verdaderamente guiados por el Espíritu Santo, entonces no debería ser sorpresa las sanidades, las liberaciones, los milagros, entre otras señales y prodigios que deberían de seguirnos a los creyentes. No deberían de ser una sorpresa para nosotros y no deberíamos andar buscando eso, sino que eso debería de manifestarse en nuestras vidas diarias.
¿Qué dice Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18? Y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces esto a mí no me causa sorpresa, porque yo entiendo que si el Espíritu Santo está en mí, yo entiendo que si el Espíritu Santo está en la iglesia de Cristo, todas estas cosas son parte del mover del Espíritu Santo. A mí no me sorprende ver los demonios yéndose de los cuerpos, porque esta es una promesa que Dios nos ha dado a nosotros, los creyentes, que vamos a echar fuera demonios en su nombre. A mí no me sorprende cuando el Espíritu Santo sana una enfermedad, porque eso una promesa que Dios nos ha dado a todos los creyentes, que vamos a fluir en la sanidad, que vamos a fluir en los milagros, que van a haber prodigios y señales. Entonces me preocupa porque muchos predicadores dicen, ¿verdad?, que hay avivamiento, y que hay avivamiento, pero no se cumple con el significado de la palabra avivamiento, que en realidad es conservar, reanimar, resucitar y revivir. Usted escucha a pastores y evangelistas decir, oh, hubo un tremendo avivamiento, se manifestó el Espíritu Santo, basado en las definiciones que ellos suponen que es un avivamiento. Amén. Y no podemos decir que es un avivamiento, porque en realidad un avivamiento o avivar, que es la palabra correcta que dice la Biblia, se da de dos maneras. Y vamos a compartir eso. De dos maneras se da un avivamiento. Primero, para resucitar y salvar y dar vida a los muertos. El que está vivo no necesita ser avivado, no necesita revivir, pero el que está muerto en delitos y en pecado, como dice la palabra de Dios, sí necesita un avivamiento. Así que vamos a hablar de que el avivamiento se da de dos maneras: para resucitar, salvar y dar vida a los muertos. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Esto sucede cuando nos predican el evangelio y nos arrepentimos de corazón y somos llenos del Espíritu Santo. Pasamos de estar muertos espiritualmente a tener vida con Cristo Jesús, y eso sí que es un tremendo avivamiento: estar muerto y recibir vida y ser resucitado por el poder del Espíritu Santo. Esa es una de las maneras en que se manifiesta verdaderamente un mover, un avivamiento en nuestras vidas. Pero yo quiero remontarme un poquito a lo que sucedió en la calle Azusa en Los Ángeles, California, 4 de abril del 1996. No sé cuántos de ustedes recuerdan, aleluya, el evento que sucedió en ese entonces. Dirigido por un afroamericano, William Seymour, un hombre tuerto quien Dios usó para traer un verdadero avivamiento y un derramamiento del Espíritu Santo. Por 3 años esto estuvo sucediendo. Gente de toda parte del mundo venía a ver lo que el Espíritu Santo hacía. Miles se convirtieron y fueron llenos del Espíritu Santo, y hubo verdaderas sanidades y prodigios. Allí no era chiste ni broma, ni estaban empujando a la gente como hacen hoy en día en las iglesias. Allí hubo verdaderamente un derramamiento del Espíritu Santo, y miles de personas de toda parte de los Estados Unidos, de toda parte del mundo, venían a ver lo que Dios estaba haciendo allí. Señales y prodigios que no se hacían en ese tiempo, porque en ese tiempo verdaderamente los cristianos no creían en este mover del Espíritu Santo que hoy en día nosotros estamos viendo. Pero lo más histórico de todo esto era que muchas almas se convirtieron a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero
había en ese tiempo una división entre los blancos y los negros. Estos no se juntaban en ese tiempo. Y en esa ocasión, cuando ocurrió ese avivamiento en Azusa, los negros y los blancos por primera vez se juntaron a adorar a Dios. Y ese avivamiento impactó al mundo y a todas las iglesias a nivel mundial. Y desde ese momento, muchas iglesias que no creían en el mover del Espíritu Santo, que no creían en la manifestación de hablar en lengua, que no creían en las sanidades, que no creían en la llenura y en la fluidez del Espíritu Santo, empezaron a entender que el Espíritu Santo estaba activo y vivo en la iglesia de hoy, y que no es una cosa de ayer, sino que el Espíritu Santo es para hoy, para todo aquel que cree y se arrepiente de corazón. Y eso causó un impacto a nivel mundial. Eso fue un verdadero avivamiento, no lo que llaman hoy en día risas y chistes y carcajadas y un montón de cosas que no tienen nada que ver con el mover del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Pero quiero hablarte de otro avivamiento que fue más impactante que quizás que este. Dice la Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 41, lo siguiente. Después de haber estado en el aposento alto, después de haber recibido el don del Espíritu Santo, Pedro estaba más equipado para el ministerio y salió de allí lleno del poder del Espíritu Santo. Y miren lo que dice la palabra. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compurgieron de corazón y dijeron a Pedro y a los que estaban y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautizadse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, aleluya, es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con todas estas muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sé salvo de esta generación perversa. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mi hermano, mi hermana, ese fue un tremendo avivamiento. Este hombre, después de haber sido lleno del poder, de la unción del Espíritu Santo, estaba preparado y salió a predicarle a esta gente, y 3,000 personas se convirtieron. Eso es lo que llamo yo un verdadero avivamiento. Pero hemos visto en este tiempo cómo la iglesia se ha enfriado y estamos necesitando avivar ese fuego. La iglesia se ha comprometido, los cristianos se han modernizado, andan más pendientes de las cosas del mundo, de los deleites de la carne, que servir a Dios. Y por eso nosotros necesitamos avivarnos, porque estamos secos, estamos dormidos y algunos están muertos, aunque parecen que están vivos. Amén. ¿Sabe qué pasa? Que el modernismo, el paganismo, el libertinaje se ha colado en nuestras vidas. Y ya no vivimos en el espíritu, sino que vivimos en la carne. Y dice la palabra que la mente puesta en la carne está en enemistad en contra de Dios. Aleluya. Y si caminamos bajo los designios de la carne, no podemos estar vivos. Aleluya. Para nuestro Dios. Amén. ¿O acaso podemos decir que no estamos muertos cuando decimos que somos cristianos y que amamos a Dios, pero estamos llenos de rabia, de ira, celos, envidia, codicia, rebeldía, mentiras, engaño, en fornicaciones, en homosexualidad, en lascivia, en homicidio, en egoísmo, en orgullo, en idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, disensiones, herejías, homicidio, egoísmo, orgullo, borrachera, amando el mundo, satisfaciendo la carne? Estamos muertos cuando estamos viviendo de esa manera. El apóstol Pablo lo escribe de esta manera: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ello hacen.
en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sabe qué dice Pablo? Despiértate tú que duermes y te levantará de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5, capítulo 11 al 14. Y aquí en Pablo le escribe esa palabra tan fuerte. Despiértate tú que duermes y te levantará de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Será los incrédulos? ¿A lo del mundo? De ninguna manera. Pablo le está escribiendo a la iglesia, a los cristianos en Éfeso. Obviamente hay muchos cristianos que están durmiendo o que ya están muertos, y por eso es que están necesitando un avivamiento. Están necesitando avivarse. Mi hermano, si usted está en pecado, mi hermano, si usted anda en los deleites de la carne, aunque usted esté en la iglesia, usted está muerto, porque usted no puede estar vivo al espíritu y vivo a la carne a la misma vez. Uno va a ser el amo y el Señor. A quien usted está alimentando más es el que más va a vivir en usted. Amén. Levántate de los muertos, dice Pablo, y te alumbrará Cristo. Te va a alumbrar porque estás en tiniebla. Amén. Entonces eso es un verdadero avivamiento. Y hasta ahora podemos comprender que un avivamiento tiene que ver con volver a una relación correcta con Dios. Eso es un avivamiento. Volver a una relación correcta con Dios. A nivel personal significa que los cristianos se arrepienten de manera profunda y de todo corazón. No solo de boca, como dice la palabra, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Sí, yo amo al Señor, pero fornicando, mintiendo, engañando, robando, calumniando, no, tú no lo amas, porque si tú lo amas, tú le vas a obedecer. Dice la palabra, si tú me obedeces, verdaderamente me amas. Y hay muchos cristianos de labios, pero su corazón está lejos del Señor. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, un verdadero avivamiento, los cristianos se arrepienten de manera profunda y de todo corazón. Un cristiano que entra en avivamiento no está contento con dejar atrás solamente los pecados más obvios como la borrachera, los robos, los engaños, los pecados sexuales. Más bien se examina a sí mismo para expulsar de su vida aún los pecados escondidos que nadie sabe, esos pecados que nadie ve, esas pequeñas mentiritas blancas, la falsedad, esos pensamientos sexuales, esas actitudes de envidia, esa codicia, esa malicia hacia otra persona. Esas fantasías sexuales, ese orgullo escondido, esa ingratitud, esa indiferencia hacia Dios y la desobediencia a Dios y la obediencia solo de labio y no de corazón. La cobardía que tiene mucho hasta para testificar o levantarse por la justicia. Cuando hay un verdadero avivamiento, esos pequeños pecados tienen que irse. Pero cuando esos pecados no se van y se quedan escondidos, impiden que verdaderamente haya un avivamiento en nosotros. Señor, yo quiero que tú me avives. Señor, yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero fluir. Pero con todos esos pecados guardados en lo profundo de nuestro corazón, no puede haber un avivamiento. A nivel personal, esos pecados no pueden estar en nosotros. Ese resentimiento, esa amargura, esa falta de perdón no puede estar en nuestros corazones. Si vamos a tener un verdadero avivamiento, no puede ser. Así que ese es el avivamiento a nivel personal. Ahora, un avivamiento a nivel de iglesia ocurre cuando la iglesia vuelve a ser lo que debe de ser según las enseñanzas del Señor Jesucristo y sus apóstoles. La iglesia rechaza las tradiciones y costumbres humanas que han seguido hasta el momento y empieza a aplicar la palabra del Señor en serio. Muchas iglesias que están bajo esa dogma de hombre
No, porque el pastor dice que hay que hacer esto y hay que hacer aquello, pero ni siquiera es bíblico. Esas dogmas, esas enseñanzas, esas doctrinas de hombre que la instituyó el hombre y no la palabra. Una iglesia que está bajo esas dogmas no puede tener un verdadero avivamiento. Cuando la iglesia se atreve a ser radicalmente diferente de lo que el mundo es. Las iglesias hoy en día quieren traer a los jóvenes. Tú sabes, le vamos a traer el reggaetón y le vamos a traer el reggae porque eso es lo que a ellos les gustan. ¿Sabe una cosa? No es la música, es la palabra de Dios. Y si tú no tienes el poder y la unción de Dios para traerlo con la palabra, menos lo vas a poder mantener con la música. Esto no se trata de música, esto no se trata de entretenimiento. La iglesia no es un lugar para entretener a las personas. La iglesia no es un centro de diversión. Aquí no traemos a la gente a divertirlo, a hacer lo que se queden por la música. Aquí quien trae a las personas es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está activo en una iglesia, la gente viene, la gente salva, la gente sana, la gente es libre. Pero cuando la iglesia empieza a emplear los métodos mundanos para atraer a las personas, ¿sabe qué sucede? Tenemos una iglesia llena de gente carnales, llena de gente que vive en las emociones y no gente que verdaderamente se ha convertido por la convicción del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y no podemos levantar la iglesia de Cristo con métodos mundanos. Si la gente del mundo no quiere venir a los pies de Cristo Jesús, lo que tenemos nosotros que pedirle a Dios dirección y pedirle que el Espíritu Santo ponga el convencimiento de pecado en esas personas y que se mueva con poder para que ellos vengan. Pero no podemos desesperarnos y empezar a emplear métodos mundanos. Yo he escuchado de iglesias que tienen hasta discotecas y no sé ni cuántas cosas más, que es una vergüenza decirlo. Para atraer a la gente. Pues si usted no lo puede atraer con la palabra de Dios, usted no lo va a poder mantener con entretenimiento, porque el entretenimiento aburre. Pero el Espíritu Santo, aleluya, es lo que nos mantiene cada día perseverando. Entonces la iglesia necesita ser radical, ser diferente a lo que el mundo es. No podemos imitar al mundo. No podemos. La iglesia tiene que obedecer las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los pastores tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios y no querer hacer cosas que se salen del contexto bíblico para atraer a las personas. ¿Sabe una cosa? Nosotros empezamos una iglesia bajo la dirección de Dios. ¿Y sabe una cosa? No lo vas a creer. No hemos salido ni siquiera a evangelizar mucho y la gente está llegando y la iglesia se está llenando. ¿Y sabe una cosa? Dios se está moviendo, está sanando, está liberando. Porque es Dios que tiene el control, no nosotros. Porque le damos el lugar al Espíritu Santo. Allí se hace lo que el Espíritu dice. Y Dios está tocando vida, está cambiando mentalidad, está levantando una generación. Y eso es lo que la iglesia necesita. Dejarse guiar por Dios para que verdaderamente pueda haber un avivamiento. Nosotros estamos viendo un avivamiento hoy en día en esa iglesia. Empezamos en un cuartito pequeño y ya nos fuimos a un lugar más grande. Y Dios está trayendo las almas y Dios está haciendo cosas maravillosas. Nos juntamos en la casa para comernos una sopa y viene Dios y nos visita y empieza a hablarle al pueblo y empezamos a ver la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en el asunto, porque no le hemos quitado el derecho al Espíritu Santo que haga como quiera, porque no nos hemos vendido a las ofertas del mundo para atraer a nadie. El Espíritu Santo añadirá a las personas que han de ser salvas en la iglesia. El Espíritu Santo hará la obra en los corazones. El Espíritu Santo transformará la vestimenta, el hablar y todo lo que tiene que transformar en nuestras vidas. Pero Él lo hace cuando nosotros se lo permitimos. Y cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que se mueva, hay avivamiento. Y vemos a los impíos. Vemos cómo cambian, vemos cómo Dios lo transforma, vemos los jóvenes. Hay muchas jóvenes en la iglesia donde estamos pastoreando, muchachitas, y estamos viendo cómo Dios la está transformando. Y no ha habido necesidad de ponerle ni reggaetón ni de ponerle reggae, porque Dios lo está haciendo. Y Dios va a levantar un ejército bien fundado y cimentado en la palabra de Dios.
teniendo raíces profundas. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia hoy en día. Pero quizás tú dices, bueno, pastora, yo estoy fría, yo hace tiempo que no siento el Espíritu Santo, hace tiempo que yo no estoy en el fuego. Yo te voy a dar unos pasos en este momento, aleluya. Yo espero que tú lo tomes en serio para que tú experimentes un verdadero avivamiento en tu vida personal. Yo sé que tú lo necesitas. Yo pienso que todos necesitamos. En estos tiempos que estamos viviendo necesitamos estar en el fuego del Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y necesitamos avivarnos. Yo digo que necesitamos subir al monte, cortar la leña y empezar a quemar ese holocausto, ese sacrificio, aleluya. Pero hay que empezar a buscar de Dios. ¿Cómo puedo experimentar un verdadero avivamiento en mi vida? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, aviva el fuego, aviva el fuego. Parece ser que hubo un momento en la vida de Timoteo donde como que él medio se estaba enfriando. Y muchas veces a nosotros nos sucede eso. Ya tenemos 20 años en el evangelio, estamos cómodos con nuestra preciosa salvación, sabemos que vamos para el cielo y gloria a Dios, aleluya, vamos a la iglesia. Pero llega un tiempo en nuestras vidas donde como que ya el fuego no fluye, como que ya estamos fríos. Y entramos en lo que yo le llamo a ser cristianos domingueros. Vamos al domingo, vamos aquí, vamos allá, pero ya como que no sentimos el mismo fuego, la misma unción, la misma pasión que sentíamos antes. Necesitamos un avivamiento cuando eso está sucediendo en nuestras vidas. Si usted se siente así, usted necesita un avivamiento, porque usted está verdaderamente estancado. Aunque está salvo y está yendo a la iglesia y se está congregando, usted no está sintiendo la presencia de Dios, usted no está recibiendo de Dios. Y yo soy de la que digo, si a mí Dios no me habla, si a mí Dios no me ministra, si yo no estoy en el fuego, esto a mí no me sirve de nada. Yo estoy en el fuego o si no, no estoy. Yo necesito diariamente la unción, el poder del Espíritu Santo, porque yo necesito ser guiada por el Espíritu Santo y yo necesito saber que Dios está conmigo las 24 horas del día y que cuando yo me le voy a acercar a alguien, que la unción está presente y que Dios va a ministrarle las almas, porque yo no lo puedo hacer en mis fuerzas. Aleluya. Y nosotros necesitamos entender que no podemos estar fríos. Necesitamos mover, necesitamos estar en el fuego, en la unción, el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que hay muchos que están fríos, no están fríos ni calientes, están tibios. Y el tibio, dice la palabra, que él lo vomitará. Gente que no se ha ido al mundo por miedo al infierno, pero no es por reverencia a Dios. Entonces están sentados en la iglesia, aburridos, esperando que el culto se acabe para irse, y la gente y todo el mundo en el fuego del Espíritu Santo, en la unción, y ellos bostezando y con los brazos cruzados, y no sienten, es que yo no siento la presencia de Dios. Déjame decirte que la presencia de Dios está dentro de ti, y si tú no la activas, tú no la vas a sentir tampoco. Esto no depende del lugar, depende de ti. Porque si el Espíritu Santo está activo en ti, el momento que tú empieces a adorar a Dios y levantes tu brazo, tú vas a sentir el Espíritu Santo. Tú no lo estás sintiendo en ti, porque verdaderamente tú no lo has activado. Amén. El fuego no está en ti porque tú no te estás metiendo en la presencia de Dios. No estás. Y por eso estás frío. Entonces tú necesitas un avivar nuevamente en ti. Un avivar. Pero aquí Pablo usó la palabra griega anasopureo, que quiere decir encender, avivar. Tienes que encender el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que subir al monte y cortar la leña y encender el fuego del Espíritu Santo otra vez en tu vida. Como dice Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando los cristianos dejan su primer amor, se enfrían y ya no están en la unción y en el fuego del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice Apocalipsis 2:4?
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahí está. ¿Dónde fue o cuándo fue que tú te enfriaste? ¿Cuándo fue que tu relación con Dios se volvió una rutina? ¿Cuándo fue que tu relación con Dios se volvió monótona? Arrepiéntete y haz las primeras obras, las cosas que tú hacías antes. Aleluya. Haz las cosas que tú hacías antes. Arrepiéntete de tu frialdad en contra de Dios y su palabra. Deja los pecados, porque cuando uno se enfría hay pecado. Sea habitual, o sea un pecado en el corazón, en lo oculto. Un pecado de omisión, resentimiento, amargura, falta de perdón, incredulidad. ¿Sabes que muchas veces la incredulidad hace que nosotros nos enfriemos? Me está yendo mal, no veo que Dios se mueve. Entonces entramos en la incredulidad y se nos apaga el fuego. ¿Sabes qué? Porque Dios no puede operar en ti cuando tú estás operando en incredulidad. Él no puede. El temor. Muchas veces entramos en temor. Y cuando el temor se apodera de nosotros, la fe y el temor no son compatibles. A veces no son pecados de comisión, esos pecados que yo con premeditación y alevosía lo planeo y lo llevo a cabo. Son pecados de omisión, aquí en el corazón. Y eso me impide a mí que yo tenga un avivamiento con el Señor. Eso impide que los ríos de agua viva salpiquen, como dice la palabra. Entonces yo necesito arrepentirme de todas esas cosas. Dejar de hacer lo que yo estaba haciendo y volver a encender la llama del Espíritu Santo, orando, teniendo intimidad con Dios. Hoy los cristianos no tienen intimidad con Dios. Solamente van a orar y a pedirle al Señor, dame, quiero, necesito, Señor, bendíceme. Pero intimidad con Dios es ese momento donde tú entras en la presencia de Dios, donde tú le dices al Señor, aquí estoy, Señor, yo te amo, Señor, yo te necesito, Señor, yo no puedo vivir sin ti, Señor, cámbiame, Señor, Señor, restáurame, Señor, lléname de tu presencia, Señor. Toma el control de mi vida, aquí estoy. Hoy, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Eso es intimidad. Eso es intimidad con Dios, donde tú te quedas callado, donde tú solamente puedes derramar lágrimas de agradecimiento al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida, porque te trajo de lugares peligrosos, te sacó del hoyo, del lodo, del muladar, y hasta aquí ha estado contigo. En la intimidad, tú le recuerdas a Dios y le das gracias por todas las cosas que Él ha hecho por ti. Y tú buscas escuchar su voz. Tú buscas estar con el amado. Tú buscas ser uno con el amado. Eso es intimidad. Pero la mayoría de cristianos solamente oran y se quejan y le piden a Dios y dame, yo quiero y yo necesito. No tienen intimidad. Y necesitas tener intimidad para que verdaderamente haya un avivamiento en tu vida. Otra cosa que necesitas hacer es aplicar los principios bíblicos. Todos los principios bíblicos, ponlo en práctica. Y necesitas adorar a Dios, pero en espíritu y en verdad. Necesitas meditar en la palabra. Necesitas obedecer la palabra. Necesitas derrumbar todo ídolo que se interpone en tu relación con Dios. Necesitas morir a la carne y sus deseos y empezar a caminar en el espíritu. ¿Y sabes qué? Eso te va a llevar a ti a vivir una vida avivada por el fuego y la unción del Espíritu Santo. Y vas a ver cómo Dios te usa. Y donde quiera que tú vayas, vas a impactar la vida de muchos. Y por medio del Espíritu Santo, muchos verán señales y prodigios. Porque Dios te va a usar a ti para que tú lleves avivamiento a aquellos que se encuentran muertos. Pero primeramente,
Tú tienes que tener un avivamiento a nivel personal. Tú tienes que estar en el fuego. Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos estar en el fuego del Señor. Necesitamos estar fluyendo en el Espíritu Santo. Necesitamos abrir nuestros oídos para escuchar la voz profética de Dios que nos está hablando. Los tiempos están difíciles. Vienen tribulaciones, vienen guerra, vienen catástrofe. Pero la iglesia está dormida. La gente está fría o están tibio o son de doble ánimo. Hoy van, mañana no van. Hoy quieren, mañana no quieren. La gente tiene ídolos. Los cristianos están llenos de ídolos. Aman más a cualquier cosa que a Dios. Y como Dios no tiene el primer lugar en su vida, entonces ellos no pueden tener un avivamiento. No lo pueden tener. Primero hay que amar a Dios. Primero Dios tiene que tener el lugar que necesita tener en nuestras vidas. Entonces sí, Dios se va a mover en nosotros y vamos a experimentar un verdadero avivamiento. Y cuando tú estás en avivamiento, aleluya, todo el que viene en contacto contigo es avivado. Porque ese fuego, esa unción que está en ti, va a correr como ríos de agua viva. Y todo el que viene a ti te va a decir, pero muchacha, muchacho, ¿qué es lo que tú tienes? Dame de eso, yo quiero de eso. Y van a decir, wow, pero Dios usa fulana, fulano de una manera tremenda. ¿Qué es lo que tiene? Dime cómo tú llegaste ahí. Pero si tú estás muerto y frío, tú no vas a impactar a nadie. Oye, se necesita más que palabritas, se necesita más que sabiduría de Biblia, que saber Biblia hoy en día para moverle el corazón a este pueblo que tiene un corazón tan duro. Déjame decirte que la gente hoy en día está renuente, está dura. Los mismos cristianos están duros, así que se necesita más que palabritas, se necesita más que teología, se necesita el fuego, el poder y la unción del Espíritu Santo corriendo por mis venas como corre la sangre para verdaderamente derrumbar todo argumento que se levanta en contra de la verdad de Cristo Jesús. Nosotros necesitamos verdaderamente estar avivados si queremos avivar a otro. Amén. Yo espero que esta palabra te sea de bendición y que si tú estás frío, que tú te animes y que te metas en el fuego, en la unción del Espíritu Santo y que suelte lo que tú tengas que soltar y te metas en la presencia de Dios. Porque cuando tú le entregas todo a Dios, Dios te entrega todo a ti. Dios está para ti. Si tú te le entregas a Él, Él se entrega a ti. Si tú quieres, Él quiere. Y Él te lleva donde tú quieres que Él te lleve, pero si tú no quieres nada, Él no puede hacer nada. Así que yo espero que esta palabra te avive en el espíritu y que tú vuelvas a encender esa luz que en ti se ha apagado. Aleluya.